buenas tardes a todos. Veo que la gente empieza a conectarse. Voy poco a poco a empezar nuestra presentación. A ver, voy a compartir la pantalla. Mm, Vale. Ujú. Vale. Pues bienvenidos todos los que participan en esta conferencia de hoy y comparten esta tarde de jueves conmigo y con el Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid. Mi nombre es Polina Podgorецкая, soy historiadora del arte y hoy tengo el encanto de presentarles la segunda conferencia dentro del ciclo de conferencias, las relaciones entre Rusia y España. Hace una semana, no sé si alguien de vosotros habéis participado en la semana anterior, hemos hablado sobre las relaciones ruso-hispanas a través de los viajes. A través de los viajeros hemos trazado un poco el inicio de las relaciones entre ambos países y hoy vamos a enfocar nuestra conferencia en las relaciones a través del arte. Vale. Voy a empezar esta conferencia desde un punto un poco lejano quizás, pero en mi perspectiva es muy relevante a lo que vamos a hablar hoy y me refiero a la formación de la idea de la nación y la presentación de la identidad nacional. La problemática y la necesidad de los nacionalismos marca el nacimiento de la modernidad y surge a raíz de las guerras napoleónicas en las primeras décadas del siglo XIX. Nacionalismo es un término muy amplio, se puede tratar desde diferentes formas de vista, desde diferentes puntos, se puede tratar tanto desde el punto de vista político, social, pero hoy vamos a hablar sobre la cultura, porque también hay nacionalismos culturales, identidad nacional presentada a través de la cultura. Junto con los nacionalismos, que se podríamos traducir como lo mío, empieza a desarrollarse el concepto del otro o de lo otro. Y aparte de las cuestiones políticas y sociales, esta división es impensable sin la definición de la cultura artística, que a su vez representa una importante práctica social y un instrumento de comunicación inter y nacional. El verdadero núcleo de la identidad cultural de cada nación son las artes. Estamos hablando pues, de la pintura, de las artes visuales, el teatro, la música, la danza, la literatura, arquitectura, todo lo que podemos entender bajo la cultura. En la sociedad rusa, si vamos a fijarnos en Rusia, en la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de la cultura artística tenía un lugar particular. Esto fue relacionado en primer lugar con la mentalidad rusa afectada con las ideas de la instrucción europea de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Tenemos que entender que ahí llegaban estas ideas como poco a poco, muy paulatinamente, con cierto retraso. Entonces, en auge de esta ilustración europea y las teorías de progreso vinculadas no solo con la ciencia, economía o política, sino también con la cultura. Según el pensamiento moderno de la época, el desarrollo de las artes en todas sus expresiones determina la presencia y la formación de la nación y pertenencia a esta nación, al mundo civilizado y no a la barbarie. Y este desarrollo de la cultura nacional fue impensable sin la cultura internacional y la cultura del otro. El verdadero desarrollo cultural es la mezcla y el permanente vínculo entre la tradición y la síntesis de la cultura del otro. Por lo cual, el hecho de que la burguesía intelectual de la segunda mitad del siglo XIX se gire hacia la cultura del otro, que estoy repitiendo muchas veces esto, pero quiero que os quede pues, claro esta diferencia entre lo mío y lo otro, es interesante desde el punto de vista de cambio de la mentalidad rusa y su apertura hacia lo nuevo, hacia Europa, hacia Occidente. Las condiciones socioculturales preestablecidas y la situación pues, política en Rusia de la segunda mitad del siglo XIX fueron marcados por una evidente censura a todos los niveles, pero sin embargo, y esto es
la paradoja que justo en este momento, en los últimos tercios del siglo XIX, ocurre una metamorfosis radical, y es que las artes empiezan a convertirse en un escenario de debates sociales, empiezan a representar pues, los cambios sociales a través de las artes. Y entonces las artes, la pintura, por ejemplo, se convierte, digamos, en el escenario de los cambios sociales y la revolución social. ¿Vale? Entonces, el tema de la relación y la influencia mutua entre el arte español y el arte ruso, pues, sobre todo en el siglo XIX, es un tema bastante recorrido en este pues, auge del desarrollo artístico, cuando el arte ruso empieza a girar hacia Europa y empieza a tomar, digamos, este valor del mensaje social, pues Rusia y los artistas rusos se giran mucho al occidente, y en este caso el papel de España fue bastante marcado. Muchos rusos bueno, viajaron a España, se interesaron por España, etc. Lo veremos en esta conferencia. Por ejemplo, en este caso, las revistas fueron muy importantes. Revistas temáticas de la segunda mitad del siglo XIX, os presento aquí algunas portadas de estas revistas y algunos nombres. Se puede notar en estas revistas que hay una cierta tendencia del interés hacia la cultura artística española. Se refleja en primer lugar a través de las obras literarias, las traducciones de las obras literarias españolas publicadas principalmente en estas revistas. Recordaremos por qué me refiero a estas revistas y por qué las revistas en las revistas se publican los libros. Porque en finales del siglo XIX, hasta los finales del siglo XIX y el principio del siglo XX, no se empezaron a publicar, digamos, los libros propiamente dichos. Todos los libros y las obras literarias en Rusia publicaban en las revistas que eran como tomos y tomos de diferentes revistas. Bueno, pues ahí se veía el interés hacia tanto la literatura de ficción como interés hacia los viajes por España. Se publicaban así llamadas travelogías o las cartas de viajes que hemos tratado en la conferencia pasada. De este modo se publicaron pues, las dichosas cartas de Botkin, las cartas sobre España que os mencioné la semana pasada, están traducidas al español, o las cartas de Vladimir Nemirovich Danchenko y otros viajeros de los que hemos tratado en la semana pasada. Entonces, aquellos lectores de estas revistas interesados por la cultura española podían componer su propia imagen de España a partir de pues, estos apuntes, digamos. Pero esta imagen fue bastante, digamos, heterogénea, fragmentada, compuesta a través de la prisma de diferentes representaciones coloridas y llamativas, pero sin embargo eran solo unas imágenes fragmentadas y bastante vinculadas con los tópicos. Entonces partimos de la base que la imagen sobre España en Rusia se forma a partir de los tópicos. Apoyando lo que estoy diciendo, quiero presentarles una frase de también un diplomata, digamos un activista ruso, que se llama Alexei Maslov-Bedzhetsky, del año 1884. Entonces, como os estaba contando, que leyendo estos artículos la gente pues imaginaba en España. Entonces él decía que cerré los ojos y me dejé llevar por mi imaginación. Lo primero que vi fue la figura alargada de Don Quijote con su bacía de cobre y Sancho Panza al lado sobre el burro. Luego cambié mis pensamientos hacia Murillo y de repente vi enfrente la Madonna de Madrid. Me parece una frase como muy bonita, muy poética, de cómo un ruso pues podía contemplar España y la cultura española. Sobre todo lo que llamaba la atención de los rusos era que desde luego ellos se fijaban en el sur de España, en Andalucía, porque pues, quizás le llamaba tanto la atención esta parte de España, pues, quizás por su lejanía o
un cierto imagen exótico, tan diferente a la realidad rusa. Entonces, pues, la imagen de Andalucía fue bastante presente en la propia cultura rusa. También se veía, por ejemplo, en literatura. No sé si conocéis a un gran poeta de la primera mitad del siglo XIX, Alexander Sergeyevich Pushkin. Él, por ejemplo, escribió muchos poemas sobre España, y algunos de estos, por ejemplo, se llaman Alfonso sobre el caballo o El merengue nocturno. Desafortunadamente no pude encontrar la traducción en español, pero os aseguro que pues, describen esta imagen romántica de España. Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XIX, y esta cronología va a estar más vinculada con lo que vamos a hablar hoy, la situación cambia, aunque ciertos elementos de este retrato romántico va a estar permanecido pues en la cultura rusa. Esta firmeza y constancia de la percepción romántica de España en parte está vinculada al transcurso histórico. Pensamos que España se abrió al mundo hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y todo esto está vinculado con el romanticismo y la ilustración. Entonces los rusos pues formaban principalmente su propia imagen de España a partir de los relatos pues, de los viajeros extranjeros, ingleses o sobre todo franceses. Pero hacia finales del siglo, o sea, segunda mitad del siglo XIX, ocurre una tendencia, una moda hacia repensar la historia. Entonces, en este caso, España pues, fue, digamos, protagonista de esta moda. ¿Por qué? Pues vosotros bien vais a saber que España, digamos, la imagen de España está muy vinculada con barroco, con siglo de oro. Entonces, muchas veces España, incluso hoy en día, no puede lavarse de su imagen o enfocar la visión de los extranjeros sobre la cultura española, enfocar en otras cosas, porque sobre todo la gente se enfoca en el siglo de oro. Entonces, hacia pues, segunda mitad del siglo XIX, esta idea cambia. Entonces, España quiere cambiar su visión, digamos, enseñar a los extranjeros que no solo tienen siglo de oro, tienen otras cosas. Y en este momento aparecen pues, los bailes rusos en España, cuando se enfocan no solo en el siglo de oro, aunque también lo repiensan, pero también se enfocan en otras cosas. Y esto lo vamos a ver en esta conferencia de hoy. Vale. Entonces, cuando Rusia se abre a la cultura española a través de las traducciones de las obras teatrales, por ejemplo, las obras más famosas eran las obras de Lope de Vega, que se presentaron ya a partir del año 1876 en Teatro Mali y Teatro Alexandrovsky Teatro. Por ejemplo, aquí vemos el grabado del Teatro Mali de finales del siglo XIX. Entonces, en los escenarios rusos empezaron a presentar las obras del siglo de oro español, pero le daban la vuelta, pues lo modernizaban o, digamos, hacían su propia versión de estas obras. Veremos por qué he elegido hablar sobre las artes escénicas. Y sobre todo vamos a hablar sobre el teatro, no sobre otras cosas. Las artes escénicas, el teatro, es una tipología de arte muy autónoma, muy completa y compleja, que a su vez combina otras artes. Es el baile, las artes visuales, la moda, la literatura, etcétera, etcétera. Entonces, debido a esta complejidad digamos, de este género, de su heterogeneidad, hoy voy a enfocar la charla en los ballets rusos y no os voy a hablar. Decidí no hablar, digamos, de los pintores rusos que viajaron por España y representaron paisajes andaluces o toreros o, bueno, todos estos, digamos, tópicos de la cultura española, pues porque me parece que es mucho más interesante ver los ballets rusos porque es mucho más complejo, su relevancia y trascendencia es mucho más importante. Entonces, he decidido enfocar esta charla un poco en este eje, hablando de las artes escénicas. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre los ballets rusos, os voy a hablar sobre el contexto de la danza, qué complejidades tenía la danza en su desarrollo en el mundo teatral, para que sepáis un poco en qué contexto aparecen y se desarrollan su actividad los ballets rusos.
Entonces, hasta las fechas muy avanzadas, la danza fue considerada como un arte complementario de otros géneros, como por ejemplo el teatro o la ópera, y a partir del siglo XVIII, teóricamente había conseguido un nuevo estatus independiente y de este modo unas cortas coreografías ya se empezaban a incluir entre medias de las funciones pues, musicales o dramáticas, teatrales. Finalmente, formaron en las últimas décadas del siglo XIX, se formaron ya las compañías propiamente de danza y de verso. Entonces combinaban el baile y el verso. Sin embargo, a pesar de que han conseguido cierta independencia frente a otros géneros, la lucha de danza pues seguía avanzando incluso en los primeros años del siglo, décadas incluso del siglo XX, siempre su camino fue muy complicado. Incluso hoy en día pues la danza siempre es digamos, es un tipo de artes escénicas siempre muy apartado, pues tiene su propio, digamos, desarrollo. Siempre está un poco apartado. Entonces, imaginad que debido a este ambiente bastante hostil y la necesidad de constantemente defenderse frente al público, la danza no tenía una expresión artística, digamos, pues, avanzada y atrevida. Siempre pues iba con unas ciertas limitaciones o iba con mucho cuidado. Las escenografías que acompañaban estos teatros danzados eran pues del corte naturalista, siempre tiraban hacia lo realista para no, ¿cómo decirlo? Pues para no sorprender demasiado al público, para no chocarle demasiado. Y si nos fijamos en España, el teatro o la danza lo tenía incluso más complicado que en otros países. El teatro en España es bastante pues, clásico, estaba bastante lejos de las modernizaciones que sobrevivía el teatro en otros países europeos. El público también fue muy crítico y con una demanda muy alta. Entonces, en este contexto bastante desfavorable que os intenté pues, recopilar en estos minutos, en este ambiente tan hostil, en este ambiente tan complicado, sobre todo en España, en mayo del 1916 desembarcan los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Pues, como sabéis ya bien, que eran uno de los mejores y más vanguardistas ballets del mundo y han ejecutado aquí su actividad durante pues, varios años. En esta diapositiva vemos al Sergei Diaghilev, uno de los personajes en Europa, uno de los personajes más importantes, no solo en Rusia, sino en toda Europa. Fue crítico de arte, comisario de exposiciones, o sea, muy importantes, archifamosas, como por ejemplo la exposición de arte ruso en París, o la exposición de arte francés en San Petersburgo. Era, digamos, el puente principal entre Rusia y Europa, sobre todo Francia. Y pues a su vez era el director ejecutivo de ballets rusos. Él llega a España, bueno, él y la compañía llegan a España a través de Puerto de Cádiz el 16 de mayo del 1916 a bordo de un barco mercante italiano, se llamaba Dante Alighieri, y procedía de América. Entonces, ¿por qué desembarcan en España? Pues porque buscaban un albergue pacífico durante los años de la Primera Guerra Mundial. Cabe decir que realmente para España estos años de pleno conflicto internacional fueron los más fructíferos al nivel artístico y para el posicionamiento de España en escenario internacional artístico. Muchos artistas y creadores jóvenes que emigraron a Francia, me refiero a los creadores españoles obviamente, ellos empezaron a regresar a su país natal, a España. Entonces, de repente, en estos años de la Primera Guerra Mundial, España, principalmente Madrid y Barcelona, de repente se convierten como en puntos neurálgicos imprescindibles en el desarrollo cultural europeo del siglo XX. De repente toda la actividad frenética artística que normalmente ocurría pues, en Londres o en París, de repente empezó a ocurrir aquí. Vale.
Entonces, España, como sabéis, era un país neutro en este conflicto y era un lugar idóneo tanto por su posición en la guerra como por los contactos personales de Sergei Diaghilev. La intervención, por ejemplo, de su amigo conocido desde Francia, de Conde de Cazal, que era el delegado regio o, digamos, director, curador del Teatro Real de Madrid, fue imprescindible, porque Conde de Cazal, él era, no puedo decir que era amigo, pero fue muy apoyado por Alfonso XIII y él, digamos, presentó, le habló de Sergei Diaghilev. Entonces, Alfonso XIII, solo por la presentación que dio Conde de Cazal de Sergei Diaghilev, se quedó fascinado por los ballets rusos y le envió una invitación personal a Sergei Diaghilev, el rey de España, le invitó una invitación personal para que visite a España y pues le ofrecía albergue durante los años de la guerra. Además, en sus largas estancias en España, Sergei Diaghilev, aparte pues, de conocer las figuras tan grandes como Conde de Cazal, pues conocía también a otros miembros de la escena artística española, como por ejemplo los escritores María y Gregorio Martínez Sierra, fueron muy buenos amigos suyos. Conocía a Manuel de Falla. Manuel de Falla realmente fue un gran amigo de los ballets rusos, colaboraba con ellos, era amigo de Diaghilev y Igor Stravinsky, se conocían desde París. Y también una de las grandes amistades de Diaghilev es esta mujer que vemos en esta diapositiva. Os presento este cuadro que se encuentra actualmente en Thyssen de Madrid, pues para que hagáis un poco estas relaciones, ¿no? Cuando vayáis la próxima vez a Thyssen, veis este retrato y vais ya a hacer esta relación con la charla de hoy. Entonces, ¿quién vemos en este cuadro? Es Misia Godebska, que es una pianista rusa polaca. Ella, pues ella nació en San Petersburgo realmente y ella emigró a París, se casó con el catalán Josep María Sert. Y pues desde que Diaghilev conocía desde hace mucho tiempo a María Godebska, desde el año 1908, cuando ella empezó su relación con Sert, pues se formó una amistad entre José María Sert y Diaghilev. En particular, este contacto fue muy importante porque gracias a su posición social, me refiero a Sert, su posición social y política tan cosmopolita, porque él, al igual que Diaghilev, fue para Rusia, él fue para España un puente con el resto de Europa. Esta relación sirvió de puente entre la cultura rusa y la cultura española, porque ayudó mucho a Diaghilev insertarse en los círculos españoles. Sert fue un pintor, más bien conocido como muralista. Fue el primer pintor, este español fue el primer artista no ruso en prestarle al ballet ruso su colaboración al realizar el ballet a La leyenda de José del año 1914, que estrenaron en París. Y generalmente veremos que los ballets rusos son imprescindibles a la hora de pensar en la vanguardia europea y española en particular, porque servían, hablando con términos muy contemporáneos, servían de plataforma cultural para el desarrollo y divulgación de las prácticas artísticas. Daban a conocer a los artistas jóvenes, a los artistas contemporáneos, y en muchos casos, pues estos artistas seleccionados por Diaghilev fueron muy afortunados porque él les daba el carte blanche, una absoluta libertad de trabajo, de creación. Vale. Entonces, como os he comentado, los ballets rusos llegan a España en 1916 y empiezan su gira a partir de Madrid. El ballet ruso estuvo en España en total desde el 1916 hasta 1921. Aquí, por ejemplo, vemos la foto de finales de los años 20 de la fachada del Teatro Real de Madrid. Pues la estancia en España realmente no fue seguida. O sea, presentaban aquí sus obras, luego, aparte de la compañía de los ballet rusos, iba a París, Londres, Portugal, los Estados Unidos incluso, pero sea como fuera, esta actividad era muy, muy fructífera.
durante este periodo. Ellos pasaron por muchas ciudades, por Madrid, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Toledo, Cádiz, Sevilla, Granada, voy a decir toda la geografía española, Córdoba, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Salamanca, Valencia, Alicante, Alcoy, Cartagena, Murcia, y también pasaron por Palma de Mallorca. O sea, han viajado por toda España. Pero vamos a fijarnos ahora mismo en Madrid. En Madrid, en total, presentaron 5 temporadas y 45 espectáculos. Empezaron su actividad en 1916, luego la segunda temporada madrileña era en junio del 1917, la tercera en noviembre del 1917, la cuarta en junio, mayo-junio del 18, y la última temporada, después de un descanso de, digamos, de casi 3 años, la última temporada se celebró en abril del 1921. Pero los años más fructíferos realmente eran el periodo entre 1917 y 1919. Desde su estancia en Madrid, los ballets rusos fue marcada por la relación recíproca entre ambas culturas. Manuel de Falla, por ejemplo, que vemos en esta diapositiva, como os he comentado antes, fue muy amigo de Diaghilev y Igor Stravinsky, que está Manuel Falla está a la izquierda, Igor Stravinsky está a la derecha. Manuel de Falla, introdujo a Igor Stravinsky en los círculos musicales y escénicos de Madrid. En las mismas fechas, estamos en junio del 1916, en el periódico madrileño La Tribuna, Manuel de Falla publicó un artículo que se llama El gran músico de nuestro tiempo, Stravinsky. En este artículo describe en detalles y define los nuevos valores musicales que aportó el ruso a la música, al mundo musical mundial. Habla también de la compañía rusa, sobre los teatros El Pájaro de Fuego y Petrushka, con los que inauguraron su estancia en Madrid. Para que lo recordéis mejor, Petrushka, que vemos este personaje a la derecha de esta diapositiva, es un personaje folclórico ruso, y para que lo recordéis, la traducción literal al español es perjil, como chico perjil. No sé, me parece que es como para que lo recordéis, este personaje folclórico ruso me parece como un ejemplo, una traducción oportuna. Bueno, el propio monarca, Alfonso XIII, como ya dije, fue fascinado por los ballets rusos e incluso recibió a los artistas en su palacio. Y es justo donde tuvo lugar una famosa anécdota cuando Alfonso XIII le preguntó a Diaghilev, usted no dirige, no baila, dice, no toca el piano, ¿qué hace usted? Y Diaghilev, sin ningún sentido de vergüenza, contesta al rey diciéndole, soy como usted, no trabajo, no hago nada, pero soy indispensable. Así fue la conversación. Por otro lado, los rusos también aprovecharon su estancia madrileña para descubrir el legado artístico español. Visitaron el Escorial, obviamente visitaron el Prado, donde vieron las obras maestras del Greco, Rivera, Velázquez, Murillo, Zurbarán y obviamente Goya. Este intercambio cultural ha sido tan importante para Diaghilev que pues, el impacto fue brutal y la famosa obra Las Meninas de Velázquez, pues le inspiró a la creación de una obra homónima, Las Meninas, de la que hablaremos en adelante. Después de terminar la primera temporada en Madrid, Diaghilev y Leonid Massin es el coreógrafo más recurrente de los ballets rusos. Ellos empezaron su gira, no era gira, era digamos un viaje personal por Andalucía. Pasaron por Sevilla, Granada y Córdoba, y el principal fin de este viaje fue conocer el legado cultural árabe en España, pero también obviamente conocer otras partes de la cultura española. Y me parece muy graciosa esta foto, como vemos en esta foto a Massin, Diaghilev, Stravinsky,
fueron a viajar por Andalucía vestidos de la última moda francesa bueno, con sus trajes sobre los burros andaluces. Me parece muy graciosa esta foto, como muy así ecléctica. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, os presento a Leonid Massin, el coreógrafo del que hablé, para que le dais un poco la cara. Es una fotografía, pues, creo que del año 14, de una gira por París. Bueno, ahí en este viaje por Andalucía entraron en un café sevillano que se llamaba Novedades, escucharon la obra La Niña de los Peines y descubrieron al protagonista de esta obra, al principal bailarín, Félix Fernández García. Era un contacto a largo plazo que terminaría trabajando con los ballet rusos, entre otras cosas, en el archifamoso espectáculo El sombrero de tres picos, de que hablaremos en adelante. Pues, por ejemplo, aquí él protagoniza la foto, que pertenece a... Es la fotografía del propio ballet, el sombrero de tres picos. Bueno, luego pasaron a Granada, donde estaban actuando en el Palacio de Carlos V, que se encuentra en Alhambra, como sabéis, y estaban actuando dentro del programa de Noches en los Jardines de España, cuyo director o comisario, como ahora es de moda decir, pues fue dirigida este evento por Manuel de Falla. Y gracias a esta colaboración inicial, los ballet rusos y Manuel de Falla siguieron trabajando en el Corregidor y La Molinera, que a su vez fue la primera versión del ballet El sombrero de tres picos. Digo que empezaron esta colaboración con Manuel de Falla porque a pesar de que se conocían, pues no colaboraban juntos artísticamente. Bueno, entonces, tras este primer encuentro con la cultura española tan heterogénea, tan potente, Diaghilev, acompañado por Massin y algunos otros bailarines de la compañía, viajaron a Sitges, un lugar preferido también por los modernistas catalanes como Rusiñol o Casas, y ahí mismo descansaba con su mujer José María Sert. El descanso, sin embargo, no duró mucho tiempo porque Alfonso XIII le escribió una carta a Diaghilev enseñando su interés en que Diaghilev y su compañía presenten este verano en San Sebastián, digamos, una temporada veraniega. En San Sebastián, como sabéis, San Sebastián es el lugar donde se veraniegaban los reyes en toda la alta aristocracia española. Entonces, en este agosto de 1916, Diaghilev, en este corto periodo, él inventó la obra Las Meninas, o sea, estamos hablando de un verano, inventó esta obra de un acto y no dudó en llamar a su pues, amigo Sert en hacer las decoraciones, parte de las decoraciones para este ballet. Este ballet, como dijo, de un acto, fue pues, presentado con la coreografía de Léon Massin, música de Francesc Gabriel Fauré. Las decoraciones las hicieron un italiano que se llama Carlo Socrate, y los figurines y el vestido fue propuesto o realizado por José María Sert. Por ejemplo, aquí vemos algunos de los bocetos de Sert. Y aquí vemos las fotografías de la propia obra con estos increíbles vestidos a la moda barroca española. Bueno, el tema escogido era muy atrevido, en parte porque unos extranjeros, o sea, si fijamos en esto como desde lejos y lo empezamos a como descomponer esta situación, son unos artistas extranjeros realmente que se atreven y lo hacen con éxito de repensar y reemplear la historia y la cultura española pues, tan sagrada de siglos de oro, lo repiensan y dan una vuelta a 180
a esta estética. En este caso, pues la obra se basó en la cultura del siglo de oro español, la corte de Felipe IV y el gran admirador de Diego Velázquez, como sabemos, pero es muy interesante que no fue una selección del tema, digamos, casual, fue muy sutil el mensaje. La obra teatral Las Meninas situaba la revisión de las tradiciones culturales españoles, fue el tema principal, pero desde una perspectiva moderna iniciaba una relación de obras y temas que serían un filón para los ballet rusos, al igual que para los futuros coreógrafos españoles. ¿Por qué os estoy diciendo que fue muy sutil el mensaje? Pues era como una manera de hacer un homenaje muy sutil, muy fino al protectorado del rey hacia los ballet rusos, porque al igual como Felipe IV fue el protector de Velázquez, pues del mismo modo Alfonso XIII el protector de Sergei Diaghilev. Pues la idea fue esa. Entonces, el baile Las Meninas fue presentado el 21 de agosto de 1916 en el Teatro Victoria de San Sebastián. La obra provocó, digamos, sentimientos encontrados. A unos pues, no les gustó para nada, lo acusaban la obra de excesivo barroquismo italiano y un enfoque demasiado infantil, mientras que otros contemporáneos decían que era el nuevo modelo que la escena española necesitaba. El impacto brutal que causó esta apariencia de los ballet rusos en la escena española, esta primera apariencia, hizo que se convirtiesen en el estímulo decisivo para la renovación escénica del siglo XX. Bueno. Después de las actuaciones en San Sebastián, el grupo de los ballet rusos se dividió. Unos se han ido, como os comenté antes, pues a Nueva York, otros se fueron a Francia, a Bordeaux, pero Diaghilev y Massine, Leonid Massine, se permanecieron en España. Como dijimos al principio de la de esta conferencia, todo pasaba en una época turbulenta, la época de la Primera Guerra Mundial. Los ballets rusos fueron asentados en España y ofrecían, con su presencia, una plataforma de intercambio cultural. En esta plataforma, digamos, colaboraron diferentes coreógrafos, a pesar del protagonismo de Massine, había otros coreógrafos franceses, internacionales, bailarines, músicos, pintores, todos extranjeros. Ellos se empapaban con la cultura española y la transmitían a través de la escenografía, a través del teatro. Y principalmente esta actividad, o sea, obviamente no solo esta actividad, pero en gran parte esta actividad teatral de los ballet rusos ha aportado mucho al imaginario, digamos, folclórico que perduró, o sea, el imaginario folclórico de España, me refiero a eso, que perduró pues hasta incluso hoy en día, porque a muchas obras que realizó Diaghilev se volvían a presentar pues, en los años 70, 80 e incluso hoy en día siguen presentando. Bueno, la segunda temporada en España, en Madrid principalmente, fue marcada por presencia del famoso malagueño Pablo Picasso. Picasso conoció a Diaghilev gracias a Jean Cocteau, quien presentó a Pablo Picasso a Diaghilev años antes. Cocteau ya pensaba en Picasso desde hace tiempo porque Jean Cocteau fue el libretista, él escribió el librete del Parade del año 1917 y en principio pensó en Picasso porque Picasso cabía perfectamente en formato de artista que buscaba Diaghilev. Lo que decía Diaghilev a los artistas a quien proponía la colaboración, les decía sorpréndeme. Entonces Picasso pues era un personaje idóneo para cumplir con esta actividad de sorprender a la gente. Entonces, cuando Picasso empezó a colaborar con Diaghilev, fue como una bomba atómica, una sinergia perfecta entre dos genios. Esta obra, Parade, fue crucial en las vidas tanto de los ballet rusos como de Picasso.
Con esta obra, Malagueño se estrenó en el ámbito previamente desconocido para él, pero el que siempre tenía mucho, por el que siempre tenía mucho interés. Él trabajó con los ballet rusos hasta el año 1924 y cuando, por ejemplo, desarrollaba la idea visual, artística del parade, en Roma conoció a Olga Khokhlova, es una bailarina ruso-ucraniana que pues, terminó siendo su mujer, como sabéis. Entonces, Parade fue, digamos, toda la colaboración con ballets rusos para Picasso fue pues, decisiva, muy importante. Los ballets iniciaron su segunda temporada en 1917 y en Madrid estaba entre 2 y 19 de Madrid presentando en Teatro Real. Presentaron, entre otras obras, El Carnaval, Las Meninas y el estreno de Parade en el día 19 de junio. La expectativa y el revuelo que causó la segunda presencia de los ballets rusos fue tal que las entradas se habían comprado, se han agotado con mucha anticipación. La novedad de la temporada de 1917 en España fue el debut artístico en el Gran Teatro del Liceo en Barcelona. Esta apertura hacia Barcelona es muy importante tanto para los ballets rusos como para el desarrollo artístico, teatral en España. ¿Por qué? Pues porque el público catalán fue muy crítico, fue muy acostumbrado a las óperas wagnerianas, muy potentes, muy complejas, muy clásicas también. Entonces, no fueron muy acostumbrados realmente al ballet. El baile, el ballet, la danza, este género sufría, digamos, un periodo de olvido en Cataluña, en Barcelona, aunque había ocurrido varias aportaciones al desarrollo de la danza, pero no al nivel institucional. ¿A qué aportaciones me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, la danza en Cataluña fue afectada por la vanguardia internacional, marcada por la presencia de Isadora Duncan. Es pues una bailarina estadounidense. Adelanto que, a ver, a la derecha vemos la foto antigua de Isabel Duncan, pero a la izquierda vemos un vídeo que no es Isabel Duncan, es un vídeo contemporáneo, que una bailarina está representando la coreografía de Isabel Duncan. Estoy presentando pues, esta diapositiva para que entendáis qué era la vanguardia danzada, vanguardia del baile. Entonces, Isadora Duncan es también es una mujer muy relevante también para la historia rusa, porque fue mujer de Sergei Yesenin, un poeta ruso. Ellos fueron casados, gran amor. Yesenin dedicó muchos poemas a ella, pero bueno, la charla no es sobre ello, solo hago este paréntesis pequeño. Bueno, entonces, ¿qué hizo Isabel Duncan? Y es muy relevante para la conferencia de hoy, es que ella fue digamos, le otorgan el título de la creadora de la danza moderna. Entre otras cosas, ella defendía la naturaleza dionisiaca del baile, según la cual el bailarín es el centro del éxtasis, por lo cual él es el absoluto protagonista del acto. Su danza helénica, vamos a referir a este término en adelante, danza helénica, caracterizó por movimientos libres, fluidos, cargados de pasión y dieron fin a la rigidez del ballet clásico. Entonces podemos contemplar todo lo que estoy hablando en este baile de esta bailarina, en esta diapositiva. Bueno, a ver. Entonces, cuando llegaron los ballets rusos a Barcelona, esto fue casi una revolución a nivel institucional, porque como os he comentado, pues la vanguardia de la danza fue muy alejada de las instituciones grandes. Y tenéis que entender que el Gran Teatro del Liceo era como un Teatro Real Madrid, o sea, es una institución muy importante. Entonces, esta vanguardia teatral llega al liceo, al Gran Teatro del Liceo, presentando, pues, por ejemplo, obras como Scheherazade, que vemos
el cartel en esta diapositiva, presentó otras obras como por ejemplo El Príncipe Igor, Sol de Medianoche, Sadko, una historia folclórica rusa, Cleopatra, en que mencionaré Cleopatra en otro momento porque tiene vínculo también con la cultura rusa. Las mujeres de buen humor y las meninas. Por ejemplo, aquí os presento el famoso cartel, pues como os digo, pues fue presentado para Scheherazade. El programa cultural en este momento en Barcelona fue muy importante. O sea, aquel verano en Barcelona fue, la verdad me gustaría mucho vivir este momento, porque, bueno, aparte de que presentaron los ballet rusos, que era algo revolucionario 100%, Barcelona, como os adelanté antes, se convirtió en la meca, en un punto neurálgico del desarrollo artístico de Europa. Entonces, debido a pues, la Primera Guerra Mundial, en París no se celebraron ni famosos el Salón de Otoño, ni el Salón de los Artistas Jóvenes Franceses, ni el Salón de Sociedad Nacional de Bellas Artes. Todo esto fue trasladado a Barcelona. Todo pasó en un verano en Barcelona, fue algo loco. Una época muy, muy fructífera artísticamente hablando. Entonces, en esta presentación coincidía pues la cultura rusa, la cultura francesa, la cultura española, todo era como muy, muy juntos, y los salones que os estoy hablando, estuve hablando, Salón de Otoño, Salón de Artes Franceses, ¿no? Todo fue comisariado con la gran ayuda de los modernistas españoles, catalanes, Sert, Rusiñol, Cases, Ángela de Camarasa. Entonces, todos estos salones, todas estas exposiciones fueron presentadas en diferentes momentos en la Casa de Bellas Artes del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, también tenemos que entender que era una época también de nostalgia, porque pues Picasso, como conocemos, él empezó su carrera artística en Barcelona, entonces él en estos años ya era como, no era un artista joven, ¿no? Era un artista ya casi consagrado, famoso. Entonces para él este encuentro con todos sus amigos del pasado fue como un gran momento de resumen de un poco de su carrera. Bueno, fue un periodo muy importante. Hicieron incluso una fiesta para propio Picasso en Barcelona, que digamos, organizó CERT y presentó en esta fiesta el subsecretario de Bellas Artes de Francia. Entonces, todas las cosas importantes pasaban en Barcelona aquel verano. Vale, entonces también en este periodo fue presentado Gran Parade, de que os estuve hablando, fue presentado en 19 de junio de 1917. ¿Por qué es famosa? ¿Por qué es significativa para la carrera de Picasso y para los bailes rusos? Bueno, sabemos sobre Picasso dos cosas, o sea, sabemos muchas cosas, pero dos cosas muy relevantes para ahora es que primero Picasso fue muy vinculado y muy interesado por el teatro, por el imaginario teatral. Desde pequeño hay, pues, en la biografía de Picasso, como él iba a ver los teatros callejeros, luego en París los cabarets, o incluso en su periodo, así llamado periodo rosa, que fue marcado por su relación con los artistas de callejeros franceses, cuando pintaba arlequines, saltimbanquis, pues todo esto fue en parte representado en Parade. Y segundo, que lo que sabemos de Picasso es que él es un revolucionario. Todo lo que hacía lo llevaba a un punto de revolución, un punto de repensar, un punto de hacer una cosa absolutamente nueva, y Parade no fue una exclusión. Su incorporación al mundo de escenografía no solo contribuye a la transformación del espacio escénico, sino a toda la sensación espacial. Él imaginó el teatro como un cubo, recordamos que ya pasó por el periodo cubista, entonces él imaginaba el teatro como un cubo en el que tanto actor como el escenario como el público forman parte de una obra total. Entonces él imaginó la sala donde están los espectadores como una cuarta pared que es imprescindible para entender y formar, digamos, crear una obra teatral. De hecho, hay muchas
los vestidos que, por ejemplo, vemos aquí, los vestidos cubistas que están hechos de cartón, son absolutamente incómodos de moverse, pero fueron hechos pensando principalmente en el espectador, fueron hechos para impactar al espectador. Por ejemplo, a la izquierda vemos una imagen de un caballo, esto todo fue una revolución, o sea, esto no se ha hecho en un baile contemporáneo, vemos a dos personas que forman pues un caballo, o a la derecha vemos a un personaje que representa pues un directivo de teatro que es un personaje de Parade, bueno, que es un traje hecho de cartón absolutamente cubista. Es también importante decir que cubismo en España no fue conocido realmente, o sea, no hubo ninguna exposición, al menos conocida, de cubismo en España. Entonces, estamos en el año 1917 y es cuando, a través de las artes escénicas, España conoce cubismo. A través de la moda del traje teatral es cuando España conoce cubismo, no a través de pintura o escultura, sino a través del teatro. Me parece como es un apunte muy importante a considerar. Entonces, Parade, como vemos, ¿no? Es por excelencia es una síntesis de la vanguardia europea, pero también de la obra de Picasso, porque como contemplamos ya que él hace referencia a todos los periodos de su obra anterior al año 1917. Bueno, como decía Jean Cocteau, el libretista de Parade, él describe este espectáculo de una forma un poco así retórica, que no es ni dadaísta, ni cubista, ni futurista, ni de ninguna otra escuela, sino Parade es Parade. Pero bueno, es un poco como palabras muy grandes, un poco dramáticas, porque tenemos que entender que Parade no existiría sin cubismo, sin dadaísmo, sin incluso surrealismo, pues sin estas cosas no existiría esta obra de arte. Entonces, aquí en esta diapositiva os voy a hacer como una reproducción mía de cómo yo imaginaba cómo yo imaginé este teatro. Entonces, tú estás en una sala como espectador y lo primero que ves es un telón. Es un telón que creo que hoy en día está conservado en Pompidou de París, pero igual me equivoco, pero creo que está en Pompidou de París. Es un telón enorme de tela de 16 metros de largo y 10 metros de alto, enorme pieza, muy importante en toda la carrera artística picassiana. Y es un poco extraño porque Parade realmente nos ubica en las calles parisinas, en unos callejones parisinos, porque trata de artistas callejeros franceses. Pero en el telón principal vemos una alusión a la comedia divina, incluso referencias a Italia, detrás podemos ver incluso algo parecido a Vesubio, porque recordaremos que Parade fue iniciado en Italia. Todas estas inspiraciones vienen de Italia, entonces es como una mezcla entre cultura italiana, francesa, rusa, española, un popurrí de culturas que de hecho conviven muy bien en una obra de arte. Entonces vemos este telón, luego el telón se sube y vemos un escenario cubista, bueno, de cubismo sintético, o sea, la diferencia en cubismo sintético y cubismo analítico es que el cubismo sintético es, digamos, más decorativo, introduce elementos decorativos, como podemos ver en este escenario, absolutamente cubista, y en este escenario empiezan a aparecer personajes, por ejemplo, una niña americana que es como un personaje compuesto por Charlie Chaplin, los hermanos Marx y Mary Pickford, un poco así, he encontrado una descripción así, como una imagen general de la cultura americana, luego un bailarín chino y un acróbata. Entonces, en este escenario ellos empiezan a hacer unos pues, bailes que, tomando la libertad de presentaros un vídeo recortado que dura 1 minuto y medio para que veáis qué era Parade. Entonces, os adelanto que este vídeo va a tener audio, entonces los que llevan auriculares, por favor, no os asustéis.
Bueno, veo que estamos un poco cortos de tiempo, que estoy hablando mucho. Podéis encontrar estas referencias visuales en internet, pero son muy interesantes. Espero que lo vais a ver en adelante. Bueno, ¿qué es importante de Parade? Es que todos estos movimientos no parecían unos movimientos de baile clásico, todos los artistas parecían más bien como unas máquinas y fue creado con un fin de representar el teatro como una máquina. Entonces, en la cual el bailarín no es, el bailarín no solo es un protagonista, sino forma parte de toda una maquinaria teatral. Entonces, en este caso, Parade fue revolucionario, fue muy importante. Sin embargo, había muchísima crítica, a la gente no le gustó digamos, un teatro tan atrevido, una obra tan atrevida, y solo un círculo reducido de los verdaderos amantes y defensores del cubismo han sabido entender toda la repercusión de esta obra. Y en adelante, la obra que realmente marcó a gran público el cambio teatral y el cambio pues, de la carrera de Picasso es Sombrero de Tres Picos. Es una obra española de Pedro Antonio de Alarcón del año 1874 y que trata un poco sobre el olvido romántico de España del siglo del 1800. La obra está cronológicamente basada en el año 1800 y trata pues una historia de amor y celos. Los personajes expresan sus emociones a través de los bailes y movimientos típicos españoles que Massin, el coreógrafo de esta pieza, de esta obra, fue aprendiendo en aquel viaje por Andalucía. Entonces introdujeron pues unos movimientos de farrucas, fándagos y sevillanas. Todo fue acompañado por la música de Manuel de Falla. Este baile muy relevante pues porque combina las culturas rusas y españolas en una obra, es el ejemplo de repensar la historia, el repensar la cultura española a través de los ojos del otro, a través de los ojos rusos, lo que estuvimos hablando al principio. Muy importante, la escenografía, pues Picasso estaba inspirado en las pinturas murales de Pompeya, eh, que veía pues, en su viaje, en aquel viaje por Italia en 1917, estaba utilizando muchísimo el color rojo pompeyano, que os estoy presentando el Pantone para que sepáis de qué estoy hablando. Entonces todo está un poco inspirado entre la pintura mural pompeyana, la cultura del sur de España, todo está junto con esta obra. Entonces, la relevancia de esta obra es importante porque, bueno, otra de las aportaciones de las pinturas murales para esta obra es que dentro de estas pinturas murales pues ocurren unas escenas, ¿no? Pues yo qué sé, una escena del pueblo, unos pescadores o yo qué sé, unos animales. Bueno, entonces, introduciendo esta inspiración por la pintura pompeyana, Picasso subraya su interés y su visión sobre el teatro, como teatro tiene que ser teatro dentro del teatro, o sea, que las cosas que pasan en el escenario conviven junto con las obras que pasan en el telón, en la escenografía. Después de Sombreros de Tres Picos, que realmente fue muy importante en la cultura teatral española y rusa, en España, en Teatro Real Español, en el Teatro de Danza Española, hicieron varias reproducciones del baile ruso, del ballet ruso de esta obra, Sombrero de Tres Picos. Después hizo otras piezas como Cuadro Flamenco, es importante porque pues, representa de nuevo esta idea de teatro dentro del teatro. Por ejemplo, esto es solo un boceto, pero en el escenario final, en propio pues, la escena, introdujeron unos palcos para dar una mayor, pues, el volumen, una mayor, digamos, naturalidad a las escenas. Y otra pieza importante de Picasso, que fue realizada con ballet rusos, es el tren azul, que todos conoceréis, imagino, este cuadro, las mujeres corriendo por la playa, hay varios nombres de esta pieza. Pero bueno, la idea es que después de Parade, tan revolucionario,
Picasso empezó su camino hacia el clasicismo, su camino hacia pues las representaciones más figurativas, y esto se reflejó tanto en su obra como pintor como en su obra como escenógrafo. Y el tren azul, con esa escenografía con estas mujeres corriendo por la playa, es un claro ejemplo de la evolución de Picasso como artista y como escenógrafo. Bueno, otras colaboraciones que ha realizado España. Quiero adelantaros que la gente que participa pues, en mis conferencias ya sabe que yo suelo introducir pues, unas fichas bibliográficas para que, desde que no me da tiempo para hablar de todo y hay muchísimas cosas que decir, os ofrezco una lista bibliográfica para que vosotros mismos podéis consultar en vuestro tiempo libre, etc. Entonces, estos libros me fui encontrando en bibliotecas. Una es Ballet Rusos de Diaghilev España, que es de Fundación Archivo Manuel de Falla, un libro muy interesante de investigación, de artículos de diferentes investigadores españoles, principalmente sobre la estancia de ballet rusos en España. Muy interesante, muy recomendable. Luego, catálogo de los ballet rusos de Diaghilev, catálogo de Fundación La Caixa, una exposición sobre la actividad de los ballet rusos que fue presentada en 2012 tanto en Barcelona como en Madrid. Un catálogo muy recomendable, se puede comprar online, muy interesante, con muchas imágenes y muchos textos. Y por último, un libro sobre ballet rusos en inglés, y es uno de los libros, digamos, últimos libros publicados sobre el tema, y es una investigación, digamos, más concentrada y que recopila más datos sobre la idea, la historia de los ballet rusos, ¿vale? No sé si voy muy rápido o si podéis hacer un screenshot o subrayarlo. Si tenéis alguna duda, podéis regresar luego a ver esta conferencia en YouTube que va a estar subida. Bueno, y por último es, digamos, un libro general sobre la escenografía de danza moderna de la Edad de Plata, de Idoia Murguía Castro, un libro también de investigación. No son libros, digamos, son interesantes, pero no es lo que se diga fácil de leer en el metro, ¿no? O sea, es para leerlo, para sumergirse en su mundo, muy interesantes, muy recomendables. Pues espero que algunos de vosotros pues vais a consultar esos libros. Vale, y por último, ya culminando, porque me he tardado mucho hablando hoy, vamos a hablar sobre otras aportaciones, digamos, recíprocas entre Rusia y España. Sonia Terk de la UNAI y Robert de la UNAI. Después de estas aportaciones de Picasso tan revolucionarias, el público ya fue como acostumbrando y ya les pareció como poco. En un periódico que se llama Correspondencia de España, en un artículo crítico sobre Diaghilev, se decía que los decorados pedidos a los impresionistas, cubistas, futuristas ya no son un poco arcaicos y pues se busca algo nuevo. Entonces, en este momento se invita a Robert de la UNAI a contribuir a la producción artística en ballet rusos, pero sobre todo quiero subrayar la importancia de Sonia Terk de la UNAI, porque ella hizo trajes para Cleopatra, que si lo recordáis os lo dije anteriormente. Trajes para Cleopatra, para el ballet Cleopatra, exquisitos, preciosos, me encantan. Ella hizo, de hecho, ella fue muy vinculada con moda. Ella tenía 2 tiendas de moda, de diseño en Madrid, en el paseo, ahora os puedo comentarlo, calle Márquez de Cubas, que está justo entre Sevilla y Banco de España. En este callejón ella tenía su propia tienda y luego otra tienda la tenía en Barcelona. Preciosos sus vestidos, podéis consultarlos en internet, muy bonitos. Pues otra de las aportaciones me parece muy curioso, es la fotosesión que se hizo en Alhambra pues en aquel viaje por Andalucía. Muy interesante cómo la cultura pues exótica española, rusa, están mezclados en todo un contexto arquitectónico. Entonces hicieron pues esta sesión fotográfica que pertenece a una bailarina que se llama Valentina Kashuba. Ella conservó este álbum, fue una de las bailarinas de aquellas fotos. Estas fotografías no se pueden encontrar online, pertenecen a una colección privada, entonces aprovechad a contemplarlos porque no se pueden encontrar online, solo en los libros.
pues unas piezas exquisitas de trajes, de belleza artística, bueno, increíble. Vale. Y por último, otra de las aportaciones es la presencia de Anna Pavlova, la bailarina, una de las bailarinas míticas rusas. Ella empezó junto con Diaghilev, pero luego empezó despegando, iniciando su propia actividad artística en España como coreógrafa. Entonces, ella presentó pues varias obras, pero como coreógrafa y como bailarina. Pero sobre todo lo que destaca y lo que marca digamos, el cambio para el baile en España es aquel famoso baile del cisne, la muerte del cisne. Es un baile solo, preciosísimo, que alude tanto al baile clásico zarista o zarina, bueno, baile ruso, con el baile moderno, solitario, que un poco representa también a Isabella Duncan, que estuve hablando anteriormente. Bueno, también este vídeo lo podéis consultar, es precioso con esta música de Camille Saint-Saëns. Bueno, bellísimo. Y por último, ¿qué ocurre después de esta presencia de Diaghilev? Con Ana Pavlova ya os adelanté que, bueno, la presencia de Diaghilev ya hacia el principio de los años 20, a partir del año pues, 20, 21, ya no fue tan, no importante, sino no fue tan presente en España. Entonces empezó ya paulatinamente a ir a otras ciudades de Europa, haciendo menos obras en España y tal, dando lugar un poco a otros bailes, a otros artistas, para que también puedan ejecutar su actividad. Pero lo que pasa es que Diaghilev y la compañía de los ballets rusos han subido tanto el listón, tanto la calidad artística, tanto la calidad de la presentación, el público amaba a los ballets rusos, entonces otros ballets europeos, como por ejemplo ballets suecos, que os presento en esta diapositiva, lo tenían muy, muy complicado en, digamos, a conquistar el corazón del público. Colaboraron también con los artistas, como por ejemplo Leger, pues como podemos ver en esta fotografía, pues colaboraron con la escenografía de Leger, pero es que tenían muy complicado conquistar el público. Diaghilev fue bastante inolvidable para el público español. Y en estos ya últimos años, ya al irse de España, él siguió colaborando con los artistas españoles, como por ejemplo Juan Gris, con quien empezó su colaboración así como paulatinamente hacia el año 1924. Hubo un cierto conflicto entre Gris y Picasso por, digamos, un protagonismo como diseñadores de escenografía. Pero bueno, Juan Gris colaboró hasta el año 29, o sea, buenos 5 años, hizo escenografía, pero la relación entre Diaghilev y Gris fueron empeorando porque Gris, como sabemos, pues él sufría unas depresiones, unas crisis artísticos y personales que, sin lugar a duda, se reflejaron en su colaboración con los ballets rusos. Podemos, por ejemplo, ver claramente las tentaciones de Berger en esta fotografía, o sea, en esta diapositiva, que son unos pues, trajes bastante alegres, y luego, año 28, presentación en Londres, unos pues, trajes casi pues, amorfos, pues se ve pues, esta negatividad, ¿no?, que transmite. Entonces, poco a poco dejaron de colaborar y Diaghilev también estaba enfocando en otros artistas. Por ejemplo, junto con Gris colaboraba también Pere Pruna en diferentes momentos. O sea, Gris no siempre colaboraba con Diaghilev en estos 5 años, simplemente le llamaba para algunos encargos. En estos tiempos, en el 25 y el año 26, colabora con el catalán Pere Pruna, por ejemplo, un famoso baile Los Marineros, o Pastorale, o en Londres presentaron El Triunfo de Neptuno, hacía este tipo de escenografías, pero solo colaboró un año. Y otro español importante que colaboró con los ballets rusos es desde luego Juan Miró, un artista archifamoso, súper imprescindible en la historia española. Bueno, pues
colaboró con ballet rusos en Francia, presentando el ballet Romeo y Julieta. Solo presentó un ballet, no tuvo mucha repercusión el ballet o la escenografía en sí, pero hubo una anécdota muy graciosa, bueno, graciosa, interesante. En este baile, o sea, en Romeo y Julieta, Joan Miró trabajó con Max Ernst. Ambos sabéis que pertenecen al grupo de surrealistas. Entonces, cuando este grupo, o sea, cuando presentaban el ballet en París, sus colegas surrealistas organizaron una protesta contra la iniciativa capitalista de Diaghilev. Entonces, la gente pues quiso ver esta obra tan capitalista y compraron billetes más que otra cosa para pues ver qué es lo que ha causado esta revuelta. Y asimismo, llegaremos a la conclusión. Bueno, los ballets rusos fueron creados en 1908, no lo he dicho antes, pues 1908 fueron creados para divulgar en Europa durante los tiempos de verano, digamos, la importancia y todo el talento teatral ruso. Desde el estallido de la Primera Guerra Mundial y hasta el año 1921 fue el periodo más fructífero para el revolucionario en toda la historia de la existencia de los ballets rusos bajo el mando de Diaghilev y coincidió con la estancia en España. España fue imprescindible para este periodo revolucionario de los ballets rusos. Este periodo se determina por una colaboración activa entre el legado de la cultura rusa y la cultura española, representando por su folclore y los artistas contemporáneos. En gran parte, debido a la vuelta que dieron a las tradiciones españoles y el abundante trabajo de los ballets rusos, tanto en Rusia como en Europa, se formó el imaginario moderno de lo español. Me repito, que no es lo único que formó este imaginario español, pero hicieron una gran aportación de transmitir esta idea de lo español en Europa. Y regresando al punto del que partimos nuestra conferencia, el simbiosis entre la cultura rusa y española, en la actividad ejecutada por los ballets rusos durante estos años, ha dado lugar para la formación de la cultura contemporánea en ambos países, tanto en Rusia como en España. Y fue importante para formar esta identidad nacional a través del baile, a través de la danza, en ambas culturas. Entonces, a esta conclusión quería llegar en esta conferencia. Espero que no se había aburrido, en este caso 1 hora y media que sigo hablando. Espero que os haya gustado esta conferencia. Cualquier duda podéis pues, escribir en comentarios en YouTube o aquí mismo y espero veros pronto en nuestras próximas conferencias con el Centro de Ciencia y Cultura Rusa. Gracias.